Y en Nicaragua, tras aplacar las manifestaciones que dejaron 325 muertos, el gobierno encarceló a cientos de opositores, entre ellos 2 periodistas, cerró a una decena de organizaciones no gubernamentales y al menos 5 medios críticos al gobierno de Ortega. Vamos a saludar en Nicaragua a esta hora a Enrique Sáenz, actualmente opositor al régimen de Daniel Ortega, fue presidente del Movimiento Renovador Sandinista hasta el año 2016, cuando fue destituido junto a otros diputados, 28 en total, que se opusieron al presidente Ortega. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a La Mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para transmitir un mensaje de esperanza para el año que está comenzando. Y justamente esa esperanza es la que tienen muchos nicaragüenses con la situación política que están viviendo. Y a partir de lo que se conoce de esta petición, que podría derivar en la suspensión de Nicaragua de la OEA, de este organismo, por considerar que en este país se ha instalado una dictadura y el órgano pues puede promover esta iniciativa cuando considera que hay una alteración o una ruptura del orden democrático en uno de sus países miembros. ¿Usted cree que esto es justificado, lo que está solicitando la OEA? ¿A criterio suyo hay suficientes argumentos para hacerlo? Por supuesto, comencemos por las violaciones a los derechos humanos. No solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en ese sentido, también la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos elaboró un informe igual de contundente y precisamente por la elaboración de ese informe, el régimen de Ortega procedió de la misma manera, los expulsó del país. Igual, organizaciones de prestigio en materia de derechos humanos como Amnistía Internacional, igualmente documentaron la violación masiva a los derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad, de tal manera que, además de las violaciones a derechos humanos, Ortega efectivamente ha roto el orden constitucional. Debe saberse que la constitución de todo país tiene como unos elementos esenciales el respeto a los derechos y a las libertades ciudadanas. Y en Nicaragua lo que prevalece en la práctica es lo que se conoce como un estado de sitio, un estado de excepción que ni siquiera se ha declarado, sino que se impuso de hecho. Ningún nicaragüense tiene el ejercicio pleno de ningún derecho. Háblese del derecho a la movilización, de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, hasta el derecho a la vida o el derecho a la propiedad. Ningún derecho, literalmente, se encuentra vigente en Nicaragua. Cualquiera de ellos, en cualquier día, en cualquier momento, contra cualquier ciudadano, puede ser violentado impunemente por el momento por el régimen de Ortega, de tal manera que estamos frente a una real ruptura del orden constitucional por su parte, más delicada que el respeto a las garantías y los derechos de la población. Justamente, señor Sáenz, usted decía, pues al presidente Ortega lo que en realidad no le gusta es que vayan a veedores o comisiones a ver lo que está sucediendo realmente en Nicaragua, algo que puede contradecir la versión que él da. Nicaragua rechaza que exista una alteración del orden constitucional, ha afirmado incluso que la Carta es utilizada para justificar una injerencia en asuntos internos. Estos son discursos muy parecidos a los que utiliza o ha utilizado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La OEA ha condenado la violencia, ha abogado por un diálogo, por adelantar comicios en el 2021 en consecuencia como salida de este conflicto. La pregunta es, ¿por qué no fluye este diálogo en Nicaragua? Se hablaba de una comisión, la iglesia de mediadora. Sin embargo, no ha habido forma cuando ha sido el propio Ortega el que ha dicho, bueno, yo también estoy presto a dialogar, pero los estudiantes desde distintos puntos dicen, no, no está presto a dialogar, quiere es imponerlos algo y nosotros lo que queremos es la salida o la renuncia del presidente Ortega. Bueno, Ortega no dialoga porque está aferrado al poder y dispuesto a mantenerse en él, como lo ha demostrado, a sangre y fuego. El único diálogo en el que está enfrascado Ortega es el diálogo que vomitan los fusiles de los paramilitares y de la policía.
simplemente porque está enfrascado en mantenerse en el poder. Pero esa carta del canciller Moncada miente dos veces. En primer lugar, miente porque ignora deliberadamente lo que ocurrió cuando el Frente Sandinista encabezaba la lucha en contra de Anastasio Somoza Debayle. En esa oportunidad, el Frente Sandinista incluso acreditó a un representante del Frente que ocupó el escaño de Panamá. El gobierno de Panamá cedió su escaño para que la insurgencia nicaragüense participara en los debates de la Organización de Estados Americanos. Y además, el mismo Frente Sandinista acompañó, promovió, respaldó la resolución que en aquella oportunidad adoptaron los cancilleres de la Organización de Estados Americanos pidiendo la renuncia de Anastasio Somoza Debayle. De tal manera que si fue válido en aquella oportunidad una lucha en contra de un régimen dictatorial como el de Somoza, y era una lucha armada, con mucha mayor razón en esta oportunidad frente a la dictadura de Ortega, cuando lo que enfrenta es una resistencia cívica, una resistencia ciudadana. Y la segunda mentira es ante el presente, que por fortuna la comunidad internacional no ha creído ninguna de las patrañas del régimen, porque está documentado fehacientemente, suficientemente, por testigos creíbles, por organizaciones de prestigio internacional en materia de derechos humanos, la masiva violación a los derechos de los nicaragüenses, muertes, persecución política, enjuiciamientos, secuestros, desapariciones, etcétera. Está suficientemente documentado, y la fortuna es que las mentiras han sido tan flagrantes, las mentiras han sido tan burdas, que nadie literalmente en la comunidad internacional cree en las mentiras de Ortega. Por otro lado, en esta carta el canciller Moncada acusa al secretario general de injerencia, de no tener derecho a solicitar la reunión del Consejo Permanente de la OEA, y olvida que en septiembre el Consejo Permanente de la OEA lamentó que Ortega no recibiera una delegación de países y expresó su voluntad de seguir trabajando para restablecer el Estado de Derecho. O sea, ya en el Consejo Permanente de la OEA se ha reconocido que aquí hay una ruptura del Estado de Derecho, comenzando por la violación masiva a los derechos humanos consagrados en la Constitución. Señor Sáenz, Enrique Sáenz, economista y opositor al régimen de Daniel Ortega, vamos a agradecerle su presencia aquí en la mañana de NTN 24, deseándole un buen día. Muchas gracias a ustedes y a su disposición.